Hola a todos, esperamos un minutito y comenzamos, por favor. Hola, aquí participantes. Vale. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Bueno, antes que nada vamos a retomar un poco el tema de lo que vimos la semana pasada y esta para poder explicar lo que es la interpretación de los gráficos de control. La semana pasada, bueno, el primer lunes les dejé algunos videos en la plataforma para que ustedes pudieran revisarlos y recordaran algunos temas que ya han estudiado, que es lo de distribución normal, tipos de variables, distribuciones de Poisson o distribuciones de variables discretas, que eso lo vamos a ver más adelante. Esa no puse ningún video, pero más o menos para que ustedes se acuerden. Y entonces, los gráficos que estamos haciendo ahora, ¿alguien sabe qué tipo de variables son las que estamos utilizando? Es pregunta. ¿Alguien sabe qué tipo de variables estamos utilizando o estamos estudiando en los gráficos de control e histogramas? ¿Cuantitativas? Sí, de tipo cuantitativas, pero acuérdense que hay variables de tipo que son continuas y discretas. Entonces, en este momento nosotros estamos trabajando con variables de tipo continuas. En la próxima semana, ya a mediados en lo sucesivo, vamos a ver variables discretas. Entonces, estas variables continuas normalmente se ajustan a una distribución normal. ¿Alguien se acuerda qué características tiene la distribución normal o a qué se refiere la distribución normal?
¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, pues la distribución normal tiene una... ¿Perdón? ¿Es la que tiene la media y la desviación estándar igual a 1? Sí, exactamente. De hecho, la media, la moda y la mediana en el punto más alto de la campana de Gauss, si lo recuerdan, es la misma. Y tiene algo que ver con el teorema de Chebyshev, que es el que revisamos la clase pasada. Entonces, la distribución normal, recuérdense que siempre el valor, el área bajo la curva siempre va a ser 1. Si se acuerdan de probabilidad, la probabilidad siempre es igual a 1. Y nunca puede tomar valores negativos, ¿no? Y tanto de la mitad del punto más alto hacia la derecha y a la izquierda, pues tenemos el 50% de los datos. Ahora, si la desviación estándar es muy pequeña, quiere decir que los datos se están acercando mucho a la media. ¿Estamos de acuerdo? Y si la desviación estándar es muy grande, los datos se están alejando de la media y entonces la campana de Gauss se va a hacer más achatada, va a ir tendiendo a ir hacia al eje de las X, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, en los gráficos que hemos estado realizando, tanto histograma como gráficos de control, hemos estado calculando la media y la desviación estándar. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Ok, bueno, pues empezamos a ver lo que son los gráficos XR y XS. XR tiene que ver con la relación que hay entre la media y la desviación estándar y XS, perdón, entre la media y el rango. Y XS tiene que ver entre la media y la desviación estándar. En la presentación les indiqué más o menos cuál era la diferencia entre una y la otra. Y de hecho, XS, la ventaja que presenta es que puedo tomar más muestras, tengo que tomar más muestras para hacer la desviación estándar más pequeña y por lo tanto que me represente variaciones, las variaciones se observen muy bien o se aprecien. Y en rango siempre es el valor máximo menos el valor mínimo, entonces allí la desviación obviamente va a ser un poquito más grande. Y por lo tanto lo puedo hacer con menor número de datos. De hecho, otro tipo de ejercicio que hacemos con los gráficos XR son el de gráfico de medias individuales o el gráfico de medias móviles o de rangos móviles, que es prácticamente lo mismo. ¿Sí queda claro por qué utilizo XR y XS? ¿En qué tipo de procesos? No sé si podría volver a explicar un poco eso porque, bueno, a mí no me quedó muy claro, la verdad. Siempre que tenemos un sistema de producción masivo, ¿qué quiere decir que sea masivo? Que en poco tiempo tenemos muchísimas unidades. De hecho, en el video les expliqué que podría ser un masivo, que a lo mejor tenemos una embotelladora, una moldeadora de plástico, un proceso que lleva muy poco tiempo, ¿ok? Entonces, cuando tenemos procesos que tenemos productos o generación de productos de forma masiva, utilizamos para poder llevar el control estadístico una carta o una gráfica XR o XS, dependiendo de la N que tenga. Si tengo una N menor a 10, ¿a qué me refiero con N? Imagínense que ustedes tienen, cada 30 minutos sale un producto, ¿sí? Estamos hablando de un proceso masivo. Si cada 30 minutos sale un producto, entonces cada 30 minutos tengo que tomar una muestra, pero no nada más es tomar una pieza de esos 30 minutos, sino quizá puedo tomar, como es masivo y se produce muy rápido, entonces puedo tomar una N de 5. Entonces, estoy tomando por cada 30 minutos una N de 5 piezas. Entonces, este sería un XR. Pero si voy a tomar, por ejemplo, más de 10 piezas por cada 30 minutos, podría tomar un XS y me podría diagnosticar con más severidad de qué tipo de proceso estamos hablando o si el proceso está en control estadístico y aparte si es capaz. ¿Sí me explico? Sí, profesor.
Sí, Entonces XS es para mayor muestras. XS es para mayor muestras. Estamos hablando sí, son más muestras. Una N mucho mayor de 10, por ejemplo. Porque quieres saber exactamente la desviación estándar. ¿Te Sí, es quieres que aproximar más? en el video que nos mandó decía que era al revés, entonces ya me confundí. Perdona. No, seguramente en la presentación también lo coloqué así. En el rango siempre son un poco menos de datos, ¿sí? Si lo ven también con el gráfico de medias móviles o individuales, allí se van a dar cuenta que tengo muy pocos datos. De hecho, nada más en el ejercicio de Semola hay un dato por día, ¿no? Entonces tengo muy pocos datos. ¿Vale? Ahora, cuando utilizo un gráfico de medias individuales o rangos móviles, es porque tengo muy pocos datos. El proceso es muy largo, es decir, hablábamos en el video, creo que les puse el ejemplo de una fermentación, ¿no? Preparación, obtención de bebidas alcohólicas, tienes que llevar a cabo una fermentación. Entonces, la fermentación lleva todo un proceso, lleva un tiempo para que pueda llevarse a cabo y puedas obtener el producto deseado. Entonces, ahí el factor de calidad, pues, sería que se llegue al contenido de alcohol que se desea y para eso, pues, vas a tener que llevar cierto tiempo. Entonces, pues, no vas a agarrar todo el lote que produzcas para verificar si hay control de calidad, pues eso no puede ser posible. Entonces, tienes que tomar una muestra solamente y evaluarla y con base en esa, quizá, después la comparas con la del lote 2, el lote 3, y no tienes tantas repeticiones, por eso calculas el rango. Y siempre es tomando como indicio el primer rango, ya sea si es para N2 o para N3 o para N4, la que se desea utilizar. ¿Dudas hasta ahí? no. Bueno, otra cosa que vamos a ver, voy a compartirles la pantalla para que podamos empezar a ver sobre la interpretación de los gráficos. Aquí está. ¿Sí la ven o no ven la hoja de Excel? Sí, profesora, sí se ve. Ok. Vale, este ejemplo es el que subí para que se pudieran dar una idea y que después confundí con que ese era el que iban a realizar y en realidad no era ese ya obviamente estaba resuelto, ¿no? El problema es sobre en una industria alimenticia se requiere garantizar la concentración mínima de grasa de un producto, para lo cual se realiza un estudio inicial con un tamaño de subgrupo de 4, este sería el tamaño de muestra, ¿sí? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. Y imagínense que la producción de este alimento, pues es cada hora, entonces tengo registros a la hora 1, a la hora 2, o hay 20 turnos, no lo sé, ¿ok? Lo pueden interpretar el subgrupo como mejor les convenga, ¿no? Por hora, por operario, por línea de producción, imagínense que tienen 20 líneas de producción y que están sacando al mismo tiempo, etcétera, el proceso, ¿no? Entonces me pide el problema obtener la media y la desviación estándar de cada subgrupo y realizar un estudio de homogeneidad mediante la realización de una carta XS. En este caso lo hice con XR, también lo pongo aquí como XS. Lo pueden hacer por XR o por XS, ¿ok? Ahora, en este caso, aquí calculamos la media, que es lo que ya expliqué en los videos. Aquí está la media por cada subgrupo. Y al final hay que calcular la media por todos los subgrupos, que es el valor que está acá abajo, que es de 1.936. Ese valor, que es la media de todas las medias de cada subgrupo, va a ser el límite central, que es el que está marcado aquí con el color azul intenso, que en la gráfica está como X. Y luego vamos a calcular el límite superior y el límite inferior por medio de las fórmulas que se despliegan a su lado izquierdo, en las que tengo que calcular el de medias y el de rango.
¿ok? El de medias me va a determinar precisamente cómo están los datos con respecto a la media, ¿sí? Y en el de rangos, más que nada voy a ver la variabilidad, qué tanto los datos obtenidos se despegan de la media, ¿ok? Ahora, el gráfico sí que me va a ayudar de manera visual a ver si el proceso está dentro de los límites de control, que son los que marco aquí en verde y rojo, ¿ok? Entonces, si el proceso, si las medias, que en este caso son esta línea azul turquesa que va aquí, si las medias están dentro de los límites de control calculados, que son los que tengo de este lado, en amarillo y en verde, en amarillo para el caso de las medias, quiere decir que la primera conclusión que puedo tener aquí, que la vamos a escribir, es que el proceso se encuentra dentro de control estadístico. Puedo decir eso, mas no lo puedo todavía asegurar porque tengo que calcular si el proceso está siendo estable y capaz. Y para eso voy a tener que utilizar o voy a tener que calcular algo que se llaman índices de calidad, que son los que vamos a ver en este momento más abajo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ven? A ver, alguien que me diga qué es lo que ve, qué es lo que está pasando aquí. Lo consideraría, si tuvieran una empresa o fueran los directores o los supervisores de este proceso, ¿podrían decir que el proceso está bien? ¿Podría ser que tiene variaciones en ciertos días? Sí, tiene variaciones en ciertos días y de hecho hay muchos puntos que tienen variaciones, ¿no? Ajá, como que no es continuo, ¿no? Exactamente, no está estable. Y si no está estable, el problema es que vamos a tener productos de tipo heterogéneos, ¿sí? A lo mejor no se van a salir de los límites de control, pero tenemos muchísima variabilidad. Por ejemplo, este punto está muy cerca del límite de control superior y estos puntos de aquí están casi tocando los límites inferiores. Prácticamente, si nosotros quisiéramos ver qué tan estable es nuestro proceso, aquí tenemos aproximadamente 20 puntos. Y de esos 20 puntos, solo 2 podríamos considerar que entra, ¿sí? Todos los que están aquí cerquita de la media están entrando en el control, pero todos los que están por fuera, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, están por fuera de la media, están muy alejados de la media. Entonces, algo está sucediendo en el proceso que está haciendo que las medias se desplacen hacia los límites de control inferior y superior. Entonces, esta carta de control solamente me está diciendo, sí, estás dentro de los límites de control, ¿sí? Pero habría que rectificar si estás dentro de los límites de proceso o de especificación. Mejor dicho, de especificación. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? Sí, profesora. Por ejemplo, si la media estuviera fuera de los límites de especificación de control y también la mayoría de los datos, ¿cómo podríamos interpretar ahí? Si tu media está fuera de tus límites de especificación, es que tu proceso está malísimo, está muy mal. Tienes que rediseñar o tienes que revisar cuáles son las causas especiales que están ocasionando que tu proceso esté fuera de control estadístico y todavía aún peor, fuera de tus especificaciones. Normalmente, normalmente los límites de control están por debajo, un poquito, de tus límites de especificación. ¿Sí? Y si ya se sale tu control, si esta línea azul turquesa se saliera de estos puntos, pues ya está, desde allí ya dices, tengo que rectificar algo, ¿no? Entonces, sí, pues de hecho desde la media, ¿no? Desde que desde la media que está afuera, pues ya hay que ver qué está pasando. Exactamente. Entonces aquí podrías ver no sé qué proceso, vas a otra herramienta, ¿no? Te vas a la herramienta de diagrama de flujo y empiezas quizá a ver, pues el proceso primero pasa el alimento por esto, luego por esto, luego por esto. A lo mejor la desengrasadora, el proceso de centrifugado no se está funcionando y no está precipitando o
o no está eliminando la grasa o el filtrado, no lo sé, algo allí está fallando, ¿no? Entonces, si tú desde tu gráfico de control ves que ya se sale de los límites de control, es porque hay una causa de tipo especial. Recordar que hay dos tipos de causas que pueden modificar el proceso y tienes que eliminarla. Tienes que aplicar una acción correctiva. Ok, muchas gracias, profesora. Sí, de nada. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, voy a seguir. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Entonces, aquí la de rangos, si se dan cuenta, la escala es bastante pequeña. Obviamente solamente va a ir con los límites superior e inferior, igual aquí. Ahora, recordar que para calcular, por ejemplo, la de rangos, utilizamos, al igual que la de medias, utilizamos una constante, ¿sí? Que normalmente está en los apéndices de los libros de control de calidad o en los apéndices de los libros de estadística, porque como se pueden dar cuenta, la estadística está totalmente relacionada con el control de calidad. El control de calidad y la estadística se van muy de la mano. Entonces, el valor de n no lo vayan a tomar nunca como el subgrupo. El valor de n tiene que ver con el número de muestras que tomaron por cada subgrupo. En este caso son 4. Entonces, por eso, mi valor acá es n4 y entonces interpolo con la constante que yo quiera. En el caso de D4, pues es este valor, este que está aquí. ¿Vale? Ahora, en este caso estamos viendo que el rango es una medida de dispersión, entonces me va a decir qué tanto se separan los datos de la media o qué tan lejos están esos datos de la media. La media es esta línea azul y mis datos que yo obtuve en el proceso son esta línea morada. Entonces me puedo dar cuenta que hay un efecto muy similar al de las medias. Tengo pocos datos cercanos a la media, vamos a considerar estos que están acá. ¿Sí? Y muchos datos que están alejados de la media. Entonces, allí yo puedo decir, sí, está en control estadístico, pero hay muchas cosas que tenemos que revisar en el proceso porque tenemos muchísima variabilidad. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Entonces, mi primera conclusión con el gráfico de control, ya sea X de medias o de rango, es que está en control estadístico, pero hay muchísima variabilidad en el proceso, lo que quiere decir que el proceso no está siendo estable. Y tengo que hacerlo estable para que después pueda ser capaz, porque si no es estable no lo puedo hacer capaz. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer para poder concluir exactamente o poder decirle a mi superior? Es que él me puede decir, bueno, pero el proceso está dentro de tus límites de control. Aquí se ve perfectamente que no pasan y a nosotros pues nos interesa eso. Aquí no están graficadas las especificaciones. El problema tampoco las da, así es que aquí consideré unas para poder terminar el ejercicio y que ustedes puedan redactar así su conclusión. Para poder establecer ya una conclusión concreta, necesito calcular ciertos índices. Entonces, para poder calcular los índices, yo necesito tener un límite de especificación superior y un límite de especificación inferior, que es el que coloco aquí. El límite de especificación inferior sería 1.842 y el superior 1.918. Mi objetivo es que todos esos alimentos salgan con una cantidad de grasa de 1.88, ¿sí? Entonces, si lo vemos como en el histograma, que se acuerdan más o menos, tenía el límite inferior que sería 1.842, el límite central que es 1.88 y el límite superior que es 1.918. Estos serían mis límites de especificación en realidad. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas? No. ¿Usted lo escogió? Perdón, Andrea. Una pregunta, que si esos límites de especificación usted los escogió. Sí, yo los escogí
porque el problema no los traía, ¿ok? No los especificaba. Entonces, estos los seleccioné o los inventé a partir de los datos que vi aquí arriba. Normalmente siempre se tienen en una empresa límites de especificación, esos no te los vas a inventar. Aquí me los inventé por cuestiones de ejemplo, pero en una empresa no te los vas a inventar, los vas a calcular o los vas a establecer de acuerdo a una norma. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver el primer índice. Son muchísimos índices y van a ver ustedes que prácticamente todos se van hacia lo mismo, pero hay que reconocer cuáles podemos utilizar, porque hay unos que tienen, se pueden utilizar cuando hacemos el análisis con referencia a dos especificaciones, que son como el CP y el CR, y hay con respecto a una especificación, que son el CPI, el CPS, el CPK, el índice K, ¿ok? Y que los marqué en naranja porque de hecho son los que más nos van a decir algo en este ejercicio. ¿Por qué? El CP se le llama índice potencial del proceso y este nos relaciona la variación total permitida, ¿sí? Que serían nuestros límites de especificación, entre la variación real, o sea, la variación del proceso. Entonces, les voy a de todos modos mandar el archivo, pero sí les voy a pedir que vayan anotando las fórmulas y de hecho les voy a mandar también un capítulo para que lo revisen, por si no queda claro esto, aunque aquí se los traté de resumir lo más que pude. El CP se calcula de la resta del límite, ¿sí? Aquí lo marco, el límite superior menos el límite inferior, y esta resta la van a dividir entre 6 veces la desviación estándar del proceso. Van a decir, bueno, aquí usted está haciendo de rangos, nunca hizo de desviación estándar. ¿Cómo calculo la desviación estándar? Pues lo que voy a hacer solamente es irme al valor de las medias y calcular la desviación estándar muestral. Y ese sería el valor que voy a tomar. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Perdón, yo sí tengo una duda, profesora. Dígame. Es que me perdí en dónde salió. Bueno, ¿por qué pone el 1.88? ¿Dónde está el 1.88? Ahí está, ahí. ¿Este? ¿El que Sí, señalé? sí. Ah, porque este es mi valor, el que yo quisiera, que todas mis galletas o mis alimentos tengan ese nivel de grasa. Ah, ok, gracias, Este es sí. como mi punto objetivo, este es el objetivo, lo voy a poner aquí, objetivo. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Lo podría volver a repetir, por favor? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo se saca el CP? Ok, el CP es la variación total entre variación real. ¿Sí? O la variación tolerada, se le llama variación tolerada entre variación real. ¿Cuál es la variación tolerada? La variación tolerada la va a especificar los límites de especificación superior e inferior. Entonces, ¿cómo lo calculo esto? El CP, que es el índice de capacidad o el índice potencial del proceso, va a ser igual a la resta del límite superior menos el límite inferior, y esa resta la voy a dividir entre 6 veces la desviación estándar. Gracias. ¿Ok? Ahora, el valor de CP... Profesora, disculpe Dígame. una pregunta. ¿Esa desviación estándar es el promedio de todas las desviaciones? En este caso, como es de rango, tienes que sacar el promedio de la desviación estándar de las medias. Ah, ok. ¿No? Y en el de XS tienes que sacar el de las desviaciones estándar. Gracias. Sí.
¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces aquí el valor de CP, hay una tabla o un estándar que normalmente te dice si el CP es mayor a 1.3 o igual, quiere decir que la capacidad de tu proceso se ajusta o tu proceso se está ajustando a las especificaciones. Es decir, que los productos que estás obteniendo se acercan mucho a la especificación, a tus límites establecidos de especificación. ¿Ok? Entonces, si tu valor es menor a 1.33, entonces hay que revisar el proceso y hay que buscar las causas que están generando esa variación en el proceso. Aquí lo que vemos es que la CP es mucho menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que el proceso tiene mucha variación y de hecho si lo vemos, pues es que sí hay muchísima variación, ¿no? Si vemos el gráfico, ya sea el de medias o el de desviaciones, el de rangos, perdón, podemos ver que hay mucha variabilidad. Ahora, este dato que está aquí, el 0.6, utilizo unas tablas que se llaman, que son unas tablas estadísticas, que utilizan algo similar a lo que cuando nos piden calcula la probabilidad de que aparezca o que un tomate pese 50 gramos, 50.2 gramos, o que pese o que encuentres a una persona que mida 1.92 centímetros o metros, etcétera. ¿Me explico? Entonces, aquí ustedes comparan este valor, 0.6, y nos vamos aquí, a donde dice valor del índice a corto plazo. Me voy a 0.6 y tomo el proceso con doble especificación. ¿Por qué con doble especificación? Porque si recuerdan la fórmula, para calcular el CP utilicé el límite superior menos el límite inferior. Por eso es de 2 especificaciones. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Ok. Bueno, entonces me voy al 0.6 y obtengo que hay una producción de 7.18, ¿sí? Que está fuera de especificaciones aproximadamente. ¿Y eso cuánto representa en 1 millar de piezas? Es decir, que de la producción, si yo produzco 1 millón de piezas, 71,860 piezas estarán mal. ¿Sí? Esto me ayuda como para poder dimensionar cuánto estoy echando a perder o cuánto está mal en mi proceso, en cantidad de piezas generadas. ¿Hasta aquí hay dudas? No. Ahora, otro valor que me puede ayudar es el índice de CR, que esto solo se utiliza como se traduce como razón de capacidad potencial del proceso. Aquí este valor de CR es lo contrario al anterior en cómo se calcula. ¿Por qué lo contrario? Porque aquí lo que también es una relación, pero se va a relacionar el valor real contra el valor tolerado. Entonces la fórmula solamente es al revés. Arriba en el numerador va a ir 6 veces la desviación estándar y debajo en el denominador va a ir la resta del límite superior menos el límite inferior, como se ve aquí. ¿Ok? Entonces, aquí veo 6 veces la desviación estándar entre el límite superior menos el límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí va a ser el contrario. Aquí el valor me dio de 1.6. ¿Esto qué quiere decir? Aquí lo que tengo que ver es que mis valores deben de ser menores a 1. ¿Sí? Porque si no, esto se traduce como que el 160% cubre la... ¿cómo podría explicarlo? ¿Sí ven la hoja de Excel? Sí, todavía se ve. Ok. El 160% está ajustándose a las especificaciones, por así decirlo, ¿no? Está por encima y eso no es cierto, ¿no? Entonces, entre los valores sean menores a 1,
quiere decir que el CR, que el proceso está teniendo los valores reales son menores a los valores de especificaciones y quiere decir que se está ajustando. Lo que tengo que tener claro con esto es que mis valores, como lo mencionaba hace rato su compañero, que decía es que la media está por encima de mis límites. No, pues ahí ya, desde ahí el proceso está mal, ¿no? Tus valores obtenidos en el proceso no pueden o no deben, no, sí pueden, pero no deben superar a tus límites de especificación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso el valor debe ser menor a 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Entonces, si quisiéramos complementar la conclusión que teníamos acá arriba, si quisiéramos complementar la conclusión, hasta ahorita podríamos poner, con referencia al CP de tal valor, está por debajo del CP de 1.33, que se considera adecuado, y por lo tanto hay variables de tipo especiales que deben ser atendidas, ¿no? Ahora, prestar atención en este punto. Aquí hay algo que puse en cursivas. ¿Se acuerdan que sus histogramas, cuando les puse el valor del archivo de interpretación de histogramas, había unos histogramas que se centraban, que tenían un sesgo a la izquierda, un sesgo a la derecha, un sesgo intermedio, un valor central? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí lo revisaron o no? Sí. Sí. Bueno, aquí pasa lo mismo. CP y CR son valores en los que tú asumes que tus datos están centrados. Es decir, que están perfectamente colocados debajo de la campana de Gauss. O sea, que están siguiendo una distribución completamente normal. ¿Vale? Y quiere decir que entonces tus datos, que tus datos tienen la mediana, la moda y la media son las mismas y que la desviación estándar es 1, es decir, que están centrados. Pero si nosotros esto lo graficáramos como histograma, quizá veríamos que esto no está centrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos ver así? Porque si nosotros pusiéramos esta gráfica, si la pudiera girar y ponerla de manera horizontal, ¿sí? Me podría dar cuenta que los datos están lejos de esta línea media. ¿Sí? Hay muchos datos para acá, otros para acá. Y de hecho, ¿qué tendencia tienen los datos? ¿Hay más datos por abajo o por encima de la media? Por abajo. Sí, parece que es más por abajo. Ahora, ¿cómo puedo comprobar eso? ¿O cómo puedo rectificar eso? Porque aquí el CP y el CR solamente se aplican o solamente se toman en cuenta cuando mis valores están centrados. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si está centrado o no? En un histograma sería un poco más fácil, pero aquí no lo tengo en histograma. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular los índices de capacidad del proceso, pero solo con referencia de una especificación. ¿Ok? Y en estos datos, en este tipo de índices, considero a un valor que es la media. Considero a este punto intermedio, lo cual no hago en el CP y el CR. En el CP y el CR solo considero los límites de especificación, pero nunca considero el valor de la media. En un CPI y en un CPS sí que considero el valor de la media, ¿ok? Entonces, el CPI y el CPS se calculan a partir de la resta de la media, ¿sí? F24, que es el que tengo aquí arriba, la media, ¿dónde está? Menos el límite de especificación inferior, por eso es CPI, porque habla del límite inferior. Entonces, el límite de especificación inferior, y lo voy a dividir entre 3 veces la desviación estándar. Entonces, este valor que tengo aquí, ¿sí?
ya me va a indicar cuánto realmente, hacia dónde se está yendo el proceso, hacia la izquierda o a la derecha. ¿Por qué? Porque el valor de CPI y de CPS debe de ser mayor a 1.25, iguales o mayores. Y aquí pues este no se acerca ni a 0.1. Entonces, aquí puedo decir que la mayoría de los datos está yendo hacia el límite de especificación inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No. Ahora, si lo buscara aquí en la tabla, y aquí dice, con referencia de una sola especificación, CPI, CPS y CPK. Si buscara el valor, que es 0.0, ni siquiera está aquí. Entonces, imagínense cuántas piezas, pues prácticamente todo el proceso está, no es homogéneo. Entonces, eso me está diciendo otra vez que el proceso es inestable, que no está siendo ni siquiera, es inestable y es incapaz. Entonces, ahora voy a calcular el CPS. Y el CPS resulta que me da un valor por encima, que es 1.4. ¿Cómo calculo el CPS? Va a ser la media, que es F24, que es el que tengo acá arriba, menos el límite superior de especificación, que es el que tengo aquí, que de hecho ahí me equivoqué, es el que tengo al lado. F24 es la media y el límite superior sería el de acá arriba, 1.918. Ok, es el de acá, el límite superior. ¿Sí? Y aquí entonces a lo mejor también me confundí, es el B62. No, ahí sí está bien. Entonces acá me está dando un CPS de 0.2. Profesora, Dígame. para el CPI, ¿no necesitaba ahí los paréntesis abajo en la división? Aquí en esta, ¿no? Ajá, Sí. Sí, porque si no solo estaría dividiendo entre 3, ¿no? sí. Sí, aquí está. Vale. Entonces es al revés. De hecho, este es el que está bien porque tiene un valor, gracias, tiene un valor por encima de 1.25. Este está correcto, ¿sí? Aquí vemos, si vemos este valor de CPI acá en 1.4 y luego interpolo hacia acá, el error es de 0.0013%. ¿Ok? Y eso me representa cuántas piezas defectuosas por cada millón de piezas que se fabrican, aproximadamente 13.35. ¿Vale? Ahora, sí. En el CPS me da un valor de 0.2. Entonces, en realidad quiere decir que tengo un montón de piezas, ¿sí? Fuera de especificación, que es más del 27%, y que tengo alrededor de 274,253 piezas defectuosas. O sea, son muchísimas. ¿Sí me explico? Sí. Vale, ahorita lo anoto acá. 274,253.065. Y fuera de las especificaciones es alrededor del 27%. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los datos están yendo más, de hecho, hacia el límite superior o hacia la especificación superior. ¿Vale? Hay que ver, si lo viéramos por operarios, imagínense que tienen 20 operarios, entonces diríamos, pues hay que revisar qué pasa con el operario 6, el operario 8, el operario 10, el operario 19 y algunos otros que están por aquí encima, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay dudas con respecto a esto? No. Ahora. Profesora, ¿podría repetir la fórmula del CPS, por favor? Perdón, Bianca, no te escuché. ¿Podrías repetir la pregunta? Se corta. Que si puede repetir la fórmula del CPS, por favor. Ah, ok. La fórmula de CPS es igual a la resta de la media menos, es la resta de la media menos el límite de especificación superior.
entre 3 veces la desviación estándar. Gracias. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular ahora algo que se llama CPK, ¿ok? Y el CPK es análogo al CP, pero el CPK tiene por ventaja en este tipo de proceso que ya que vimos hacia dónde se están desplazando más los datos de mi proceso, en este caso se están yendo más hacia el nivel superior o hacia la especificación superior, entonces el índice de capacidad me va a decir realmente este CPK si este proceso es capaz o no, que es lo que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculo el CPK? El CPK se calcula, es el mínimo del CPI, CPS. ¿Sí? Calcula el valor mínimo. De hecho, así se coloca en Excel solamente. Mínimo, entre paréntesis, ponen el valor del CPI, el valor del CPS y va a dar el valor mínimo. Entonces, eso me está dando 0.2. Ahora, de este lado, en donde están los numeritos, les coloqué, ¿sí?, las interpretaciones de cuando el CPK es igual al CP, de cuando el CPK es mayor a 1.25, de cuando el CP es 0, ¿ok? Entonces, aquí, ahora déjenme ver si esto lo coloqué bien, sí. Aquí, el CPK es de 0.28 y el CP, que habíamos calculado acá arriba, que estaba en verde, es de 0.6, este y este. Voy a copiarlo aquí para poder compararlo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la primera condición, dice, si el CPK siempre va a ser menor al CP, siempre. Pero si son próximos, indica que la media del proceso está muy cerca del punto medio de las especificaciones. Eso, si lo observamos, no pasa. ¿Sí? Tenemos muchos puntos que están alejados del punto medio. ¿Ok? Ahora, esa no se cumple en este caso. La 2, el CPK es mucho menor que el CP. Pues sí es menor, ¿ok? Y significa que la media del proceso está alejada del centro de especificaciones. Entonces, obviamente, nuestro proceso está alejado de la media y no está cumpliendo con las especificaciones. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí hay dudas? ¿Cuándo se cree que es satisfactorio? Cuando el CPK es mayor o igual a 1.25. Y también pueden tener resultados de CPK menores negativos o 0. Y esto pues indica que el proceso está fuera totalmente de especificaciones, que no está cumpliendo, entre otras cosas. ¿Vale? Ahora, ¿cómo confirmamos todo lo anterior? Pues con el índice K. El índice K me va a decir qué tan centrada está la distribución con respecto a las especificaciones. Valores, esto es un porcentaje, ¿ok? Se calcula, el índice K se calcula, es una división entre la media menos el valor objetivo, que es la media, que es la que tenemos acá arriba, que es este dato de aquí, menos el valor objetivo, que es el que me preguntaba hace rato su compañera, que por qué 1.88, yo lo fijé allí. Normalmente todas las empresas fijan un valor objetivo, ¿sí?
este es el valor objetivo en este problema, 1.88, y eso lo voy a dividir entre la multiplicación de 1/2 por la resta del valor superior menos inferior de especificación, que es lo que tenemos acá. Y todo esto lo voy a multiplicar por 100. ¿Sí? Entonces, eso me da 146%. Si los valores de K son mayores a 30%, quiere decir que el proceso se está alejando de las especificaciones. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Puede repetir la fórmula, por favor? Ajá, por favor. Ok, la fórmula sería, es la media menos el valor objetivo. Les repito, el valor objetivo aquí, en este problema, es de 1.88. ¿Ok? Ese normalmente se los da el problema, dice, necesitamos que el producto, que todos los productos tengan un valor objetivo de tanto. Ese es su punto a llegar, por así decirlo. El ideal. Y esa resta la van a dividir entre la multiplicación de 0.5 por la resta del límite superior menos el límite inferior, que es lo que tenemos acá. B6 menos B60 y algo. ¿Ok? Son los que están acá. Y todo ese cociente lo van a multiplicar por 100. A ver, voy a revisar los paréntesis, no que me haya equivocado otra vez. Ok, está bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay dudas? No. Tengo una duda. No, gracias. Ajá, dígame. No sé quién me preguntó. Bueno, para menores del 20% predicen que se acerca a las especificaciones. Ajá. Y mayores a 30 también. No. Si tu K es menor al 20%, quiere decir que está dentro de las especificaciones. ¿Sí? Que tu proceso está dentro de las especificaciones. Ok, gracias. Pero si está por encima de este valor, es que no está cumpliendo con las especificaciones. Tienes muchos datos fuera de tu media, fuera de las condiciones que tú estableciste en el proceso. Ok, gracias. Sí. De hecho, si se dan cuenta, desde el primer punto pudimos haber dicho, pues el CP es menor a .6, no entra, ¿no? Entonces tienes que revisar el proceso. Pero es importante argumentar con todos estos valores o índices por qué el proceso no cumple con las especificaciones. Porque desde aquí lo vemos y podemos decir, pues sí está en límite de control, está en control estadístico, aunque sí se ve muy variable, pero pues está dentro, ¿no? O sea, no hay problema. Y recuerden que lo que se busca en la calidad realmente es que el proceso sea estable y sea capaz, como en la diapositiva que les mandé, que tiene que ser estable y tiene que ser capaz. Un proceso puede ser estable y no capaz, o puede ser inestable. Entonces, siempre tenemos que buscar que el proceso sea estable y después tenemos que hacerlo capaz. ¿Hasta aquí hay dudas sobre esto? Yo tengo una duda, profesora. Dígame, Alejandra. Por ejemplo, en el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, sí da la especificación de que el peso debe de ser entre 212 y 218. Pero, por ejemplo, ahí que nos da un... Bueno, es de que puede ser entre estos. ¿Qué valor agarraríamos? ¿Uno que esté dentro de estas especificaciones que nos da? A ver, el 212 sería tu especificación superior y el 218 la inferior, ¿no? Ajá. Y me estás preguntando que cuál sería en realidad tu valor objetivo. Ok, sí, perdón, eso. Bueno, ok. Sí, lo puedes calcular así.
Si no te lo indica, puedes tomar que no sé, entre 212 y 218, calculas la media y te va a dar 215, entonces tu valor objetivo sería 215. Ah, ok, sí, porque no viene especificado bien entre estos dos, pero entonces para calcularlo sería eso. ¿No te da desviación estándar ahí? Es que no me acuerdo del problema. El problema no da desviaciones estándar. No, no da. Ah, ok, sí, porque es rango, cierto. Sí, es rango. Ok, sí, entonces toma tu valor objetivo de 215. Ok, profesora, gracias. Y de nada. ¿Alguna otra duda? Ahora, lo mismo pueden hacer con el de medias individuales, ¿ok? Pueden calcular el CP, pueden calcular el CPK, el CPI, el CPS, ¿vale? Pueden calcular exactamente los mismos índices e interpretarlo de la misma manera. ¿Hay algún comentario, duda, aclaración? Profesora, yo tuve una duda. Dígame. Cuando realicé las gráficas de los modelos individuales o los modelos móviles, no las pude realizar en Excel, las tuve que hacer como en otro programa y ya cuando las pegaba a Excel se copiaban como imagen. ¿Cree que hay algún problema si las dejo así? No, pero ¿por qué no las pudiste hacer en Excel? ¿Qué te parece? Es que ya cuando selecciono los datos, no sé, no me deja y nada más se grafican dos datos. Y entonces aparece como que la gráfica nada más a la mitad. Y ya en otro programa las intenté hacer y pues sí salen bien. Sí, de hecho, si fuera presencial estaríamos usando entre Excel y otro que se llama, o algún programa estadístico. Creo que el que les dan en la escuela es NSS, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, pueden utilizarlo, si ustedes lo tienen y lo saben aplicar allí, pues sí lo pueden hacer. De hecho, hay el Minitab también te da rápidamente también las aplicaciones. Alguien la vez pasada me mandó también sus ejercicios en otro programa. Está correcto, no pasa nada. Si lo saben utilizar, lo importante es que lo sepan interpretar. Ah, ok. Sí, ¿Vale? profesora. Gracias. Y retomando, entonces el ejercicio, prácticamente lo que se le va a mandar son dos ejercicios, el de las medias móviles y el de el Word, ¿no? Y el Word tenemos que realizar solo XR. Sí, porque XS no lo pueden hacer, pues no tienen la desviación estándar. desviación estándar. Ah, ok. Y hay una observación que hizo su compañero Carlos, creo, no sé si está en... Eduardo, me parece. Eduardo y luego su compañero, hubo otro compañero, Eduardo creo que preguntó que si tenían que hacer la XR, pero no tenían, o XS, pero no tenían desviación estándar. Y luego que la media creo que no se daba la misma. Salía diferente. Pero su compañero Carlos se llama, creo, no sé si está en el grupo, o bueno, si esté presente, pero allí mencionó que había unos datos que sí, que estaban fuera, ¿no? Correctos, ¿no? Sí. Entonces, para que lo revisen y lo cambien, o en todo su caso, nada más lo dejen así y subrayen los puntos que estamos viendo, ¿no? Que calculen y que hagan las conclusiones como debe de ser. Ok, entonces nosotros decidimos qué media vamos a agarrar, si la que nos sale o cuando cambiamos los datos. Yo creo que sería lo más óptimo que cambiaran los datos que aparecen allí para que les dé exactamente la media que dice abajo. Si no, si ya lo acabaron o ya lo hicieron, ya déjenlo así, ya no pasa nada. Lo que me interesa ver de los ejercicios es ver que sepan graficarlos y que sepan interpretarlos y ya. Porque las fórmulas tampoco, no se las tienen que aprender, ¿no? Vienen en todos los libros, vienen, el punto es que interpreten el resultado. Ok, profesora, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aclaraciones? ¿Esos cálculos de las CPs los vamos a incluir en la tarea? Sí. Sí, de hecho, por eso la sesión la decidí hacer aquí para que ustedes pudieran ver qué es lo que tienen que hacer para redactar correctamente la conclusión,
Por lo que les decía, ustedes pueden ver que está dentro de control estadístico, pero en realidad no está bien el proceso. Hay que centrar ese proceso, hay que acercar los datos a la media y hay que hacerlo estable y hay que hacerlo capaz. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Más dudas? Disculpe, profesora. Este archivo lo va a subir a Sí, Bertone. ahorita que acabemos la sesión lo voy a subir. Nada más les aclaro que solo aquí lo tengo para XR, no lo pasé a XS, pero les tendría que salir prácticamente lo mismo. Tiene que variar muy poquito. Muchas gracias. Entonces lo voy a mandar en un ratito. ¿Okay? Profesora, y creo que también nos pudiera mandar el video de esta clase. El video sí lo veo complicado, ¿sabes por qué? Porque para YouTube solo me da para poder subir 15 minutos. Y de hecho ese ha sido un problema bien grande para poder hacer los videos y las clases, que tengo que reducir mucho la información, que a veces se me escapan cosas o así por el estilo. Entonces, el video no me deja, lo tengo que cortar en varias secciones. Luego no me deja subirlos. Me tarda mucho el programa. Profesora, Bueno. Dígame. ¿ya intentó verificar su cuenta en YouTube? Ahí que tengo que verificar, a ver, dígame. De hecho, cuando usted intenta subir un video de más de 15 minutos, Ajá. hay una opción para que usted verifique la cuenta y ya una vez verificada, le deja subir videos más largos, por decirlo así. Ah, pero eso de verificar cuenta es la de 4 pasos, que verifiques la cuenta en 4 pasos o algo así. Me parece que sí, no es muy complicado, o sea... Sí, ya lo hice, pero no me deja más de 15. No No la sé si deja. ahora por esta modalidad del... Voy a revisarlo otra vez, porque ya de hecho lo verifiqué y si entro por mi celular me pide un código para pasar al otro y viceversa. Sí, sí, sí. Pero la última vez, como también doy química analítica, he estado pasando video de casi 15 minutos y los tengo que ir cortando porque no me deja que sean más grandes. Dice que no los puede subir. Yo no sé también si sea parte de mi aplicación con la cual edito los videos y que no me deja subir los más grandes. Quizás. Y si intenta crear una carpeta en Drive, ahí Vale, podría eso subirlos. también podría ser. Carpeta Drive. Ok. Bueno, voy a intentar esas dos cosas que me dijeron sus compañeros y yo creo que antes de las 4 estaría subiendo el video. No les prometo que sea un poquito antes porque también depende de cuánto tiempo tarde en subir, ¿no? A veces yo preparo la clase y me tardo 1 hora en grabar, media hora en editar o 1 hora hasta 1 hora y luego en lo que sube unos 20 minutos, ¿no? Entonces fácil, por video me echo 3 horas. Pero sí, voy a intentar subirlo y les subo esta explicación. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna aclaración, duda al respecto? Para la de medias móviles, ¿son 4 gráficas, según entiendo? Eso depende de su equipo. Por ejemplo, muy buena pregunta. El ejemplo que le mandé solamente es de sémola gruesa. Esa es como la base para que ustedes se vayan guiando sobre lo que tienen que hacer. ¿Ok? Sí. Pero, por ejemplo, si su equipo tiene 4 integrantes activos, ¿no? Porque eso también hay que verlo. Si tienen Sí. cuatro integrantes solamente, si era de 5 su equipo, pero ya nada más están 3, entonces no va a ser todo el problema. Simplemente, por ejemplo, usted elige octubre, su compañero elige diciembre y su otra compañera enero, ¿no? Entonces, cada quien hace un mes, ¿vale? Y cada mes lo tiene que hacer por N2 y N3, solamente para que usted vea la diferencia entre la variabilidad, ¿no? Que hay entre elegir una N2 y una N3, porque puede hacer N2, N3 o N4, ¿no? Normalmente la que más se utiliza es N2, ¿vale? Entonces, allí tienen que juntar el archivo y solo mandarme uno por equipo, ¿vale? El de Word, los dos ejemplos van en Excel, ¿no? Entonces, con que manden un archivo es más que suficiente. Otra cosa que les quiero pedir, que también eso, para poder calificar los archivos en equipo, lo que hago es los descargo
Entonces, luego cuando empiezo a buscar qué equipos son, porque ayer, por ejemplo, tengo varios alumnos que ya no entran a clase y que ya, por default, el programa pongo la calificación del grupo A y se la pone a todos los integrantes, cuando no todos obviamente participaron, ¿no? Entonces, les voy a pedir que pongan, nombren a su archivo de aquí en adelante, todo lo que sea en equipo será, el grupo al que corresponden será grupo A, punto, y el número de la actividad. Y se acabó. Puede ser en Excel, en este caso tendrá que ser en Excel para que revise los cálculos, ¿sí? Las conclusiones y nada más, ¿vale? Entonces sí les pido que nombren así a su grupo, que no le pongan trabajo, no sé qué, grupo, no sé qué, no, solo grupo y más que suficiente, ¿no? Porque el mismo programa me deja descargar la carpeta. ¿Algún otro comentario? Disculpe, ¿podría explicar es que no entiendo muy bien cuál es la diferencia cuando se trabaja con n igual a 2 y cuando se trabaja con n igual a 3 en el ejercicio? Aquí, en n igual a 2 solamente es tu número, por ejemplo. No, Aquí, me refería al de Semola. ajá, pero es lo mismo. A ver, este valor de n que tienes acá es el número de muestras que tomas por cada subgrupo, por cada tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el de Semola, tú dices, ¿dónde está? Déjame ver, aquí lo debo tener, pero no tengo la gráfica allí. A ver. ¿Dónde está el de Semola? Aquí. Profesor, entonces, bueno, una pregunta. Para n igual a 2 y n igual a 3, ¿serían en total 4 gráficas por cada mes? Sí, porque tienes la de n igual a 2 para X y para R, y n igual a 3 para X y para R. Ajá. Ah, ok, sí. ¿Vale? Gracias. Al final, cada integrante puede hacer su parte, pero sí es necesario que en un momento se integren para poder ver si el proceso estuvo en control durante esos 3 meses, o durante 2 meses, o durante un mes. Se pueden sacar su conclusión individual, pero sí es necesario que al final hagan una grupal de los meses que evaluaron. ¿Sí me explico? Sí. Y que sea de sémola fina o de sémola gruesa. No vayan a mezclar de sémola fina con sémola gruesa, porque luego pues no va a ser lo más correcto, ¿no? Están evaluando dos procesos diferentes. Bueno, entonces, por ejemplo, si somos 4 integrantes, nada más hacemos ya sea de sémola gruesa o de sémola fina. Sí. Ok. Por favor, ¿vale? Sí. Voy a lo que me dijo su compañero. Déjenme, voy a parar esto. A ver. Creo que tengo que cerrar el archivo. Aquí. Voy a copiar esto. A ver. Save. Ok. A ver, voy a compartir la pantalla para que lo vean. Es este. Ok. A ver, su compañero menciona rango N2 y rango N3. La primera diferencia es que, por ejemplo, en este tipo de gráficos, acuérdate, solo tienes un dato por día. Tienes el número de días, que son 24, y solamente tienes una N de 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué N de 1? Porque solo tomaste un dato. Esta es la diferencia con la de XR y XS, donde tú tienes un día y en ese día, en el pasado, tomaste 4 muestras por cada hora, ¿no? Por ejemplo, o por cada día. ¿Sí me explico? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, ahora, para que tú puedas calcular el rango lo calculas siempre con 2 datos, un máximo y un mínimo. En este caso, no se respeta eso del máximo y el mínimo, porque si no tendrías que restar menos el de acá. Esto es al revés, tienes que restar, tienes que poner valor absoluto porque esta resta te da un valor negativo. Entonces, lo que tienes que hacer es restar el del día 2, por eso es N2, comienzas con el dato 2, menos el dato de arriba.
y así sucesivamente. Entonces, el de acá será el dato 3 menos el de arriba, ¿sí? Aquí el dato 1 no tiene rango, ¿vale? Y cuando calculas la media y la desviación estándar, lo haces con base solamente en los datos que calculaste. Nunca tomas el que está arriba porque realmente te podría alterar el valor si por error le pones 0 u otra casilla, ¿vale? Ahora, N3 empiezas con el valor 3, como lo mencioné aquí, ¿vale? Ahora, ¿por qué usar N2 o N3? Ahora, ¿para qué te va a servir? Para que calcules los límites, necesitas las variables, las constantes estadísticas, que son las que están en esta tablita. Entonces, si tú tomas N2 y te pide el valor de E2, entonces será 2660. Y si te das cuenta, conforme incrementas el valor de N, el valor de la constante va disminuyendo. Ahora, habría que ver la fórmula. Si está multiplicando entre más pequeño sea el valor, pues más pequeña va a ser más acotado va a ser tu límite de control. ¿Estamos o no? Sí. Entonces, en realidad, con una N te va a dar un límite de control y con otra N te va a dar otro límite de control. Lo que tienes que analizar allí es realmente ver si tienes, ¿sí? Por ejemplo, acá lo ves, mira, los límites de control con N2 son estos. Y los límites de control con N3 son estos de acá abajo. Entonces, acá tus límites son más amplios con referencia a los que tienes acá arriba. ¿Sí? Profesora, yo tengo una duda respecto a escoger los datos de la tabla, porque para N2 escogió los que son de N2, pero para N3 escogió los mismos también que son de N2. Entonces, ¿cuáles? Para los límites de la media y los de... Ay, ahí me equivoqué entonces. TR. Sí, justo tengo la misma duda de si se ocupa la misma bueno, las mismas constantes. Ah, las mismas constantes sí. No, las mismas para N2 y N3 sería esta. N2, la E2 sería la que tienes acá y E3 sería la que tienes de este lado. Entonces allí nada más hay que cambiar el valor. A ver, déjame ver aquí. Es que usted así lo puso, o sea, ocupó la misma E, por ejemplo, la misma E para N2 y para N3. Ok, ahí tengo un error entonces. Tienes que cambiarle el valor. No puede ser la misma. Aquí sería E2 sería 1.772. 172. Vale. Ahí te cambia el valor. Y entonces... Y tengo otra duda. Ahí mismo ese donde valor está aquí al en la ladito. tabla sí está. ¿Qué pasó? Dígame. También tenemos que sacar el límite superior de R, pero para el rango móvil N3. Ahí justo donde está, esos también los tenemos que sacar, ¿verdad? Ajá. Las fórmulas están en las diapositivas. Ah, ok, sí, está bien, gracias. Sí, aquí sí están bien los límites, pero aquí los calculé mal, no sé, lo copié y lo pegué mal. Pero acá están correctos. En esto de naranja están correctos y aquí es donde estaban mal. ¿Vale? ¿Qué más, chicos? Una pregunta, en ese ejemplo de la sémola, la desviación la tendríamos que sacar con los datos, entonces. La desviación, la desviación estándar te dice qué tanto se alejan los datos de la media, entonces tienes que sacarla con base en la media. La media. En estos datos que tienes acá. Ok. ¿Vale? Serían los de acá, aquí sería desviación estándar. Y aquí tendrías que calcular qué tanto se alejan tus datos de la media, ¿no? Sería sacar acá igual a estándar. Este de acá. Y seleccionas todos estos. Ok, y entonces ya tienes ahí la desviación estándar con respecto a la media.
¿vale? Sí. De hecho, no, aquí no me hagas caso en eso. Bórralo de tu mente. Me estoy confundiendo. A ver, de hecho, aquí no tienes un valor de desviación estándar como tal, lo vas a tener que calcular, ¿sí? Y se calcula mediante dividir la media de los rangos, que es la que tienes acá, ¿sí? Esta media de rango, ¿vale? Y lo vas a dividir entre D2, que es este valor que tienes acá abajo, D2, D minúscula. ¿Vale? Si quieren, también subo esta para ponerles ahí lo que tienen que hacer, ¿no? Aquí tendrían que hacer la estimación de la desviación estándar. Entonces, si aquí estiman la desviación estándar, la fórmula es la media del rango, que es esto que tienen aquí, entre el valor de D2. Y D2, lo vamos a poner aquí para que pueda... Le voy a decir que sí, pero aquí voy a poner el valor de D2. Y este va a ser igual, estoy trabajando con una n igual a 2, entonces me voy aquí, D2, n igual a 2, 1.128, 1.128, y entonces la desviación estándar estimada es esta, y esta es la que debo de utilizar para mis próximos cálculos de CP, CPI, CPS, etc. ¿Sí quedó claro? ¿O alguien se perdió? Sí, gracias. Yo me perdí ahí ya. A ver, en medias de móviles, la desviación estándar, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, para medias móviles solamente tengo un dato, no tengo una producción masiva. Y solamente puedo hacer el gráfico XR, no puedo hacer XX. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, para hacer el gráfico XR, primero tengo que sacar el rango móvil, ¿ok? Y el rango móvil lo voy a calcular de acuerdo a N2 o N3 o N4 o a la N que yo quiera, pero al final voy a sacar una media del rango, que es esto que estoy marcando aquí, ¿ok? Esta sería la media del rango. ¿Hasta allí hay dudas? ¿No? No. Bueno, ahora, para poder estimar la desviación estándar, lo que tengo que hacer es aplicar otra fórmula. Esa fórmula va a ser igual al rango, ¿sí? A la media del rango, que es lo que calculé aquí, entre D2, que es una constante estadística. Entonces, D2 es D minúscula, ¿eh? D minúscula. Voy a buscarla aquí donde me dice N y estoy usando N2, entonces interpolo y el valor de D2 para N2 es de 1.128. Entonces, aquí tengo el valor de esto, lo divido y me va a dar el valor de la desviación estándar. A partir de esta desviación estándar, voy a poder hacer todos los otros cálculos. ¿Vale? Para n igual a 3 igual se ocupa D2. Exactamente. Para n igual a 3 haces exactamente lo mismo, pero el valor de D2 va a cambiar, ¿no? Que es el error que hace rato yo tenía aquí. El valor de D2, este sería para n igual a 2. Perdón, n igual a 2. Y acá sería D2, n igual a 3. Entonces, me voy acá abajo, n igual a 3 y bajo hasta D2, entonces sería 1.600. Es 1.693. Entonces, aquí lo que hago nada más es cambiar este por este. Y sería la desviación estándar, más bien la media del rango de N4, de N3, que es el que tengo aquí. Esta sería la media. Entre el valor de D2 cuando n es igual a 3, que es lo que tengo acá. Y aquí ya tengo la desviación estándar. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta allí? Entonces, profesora, los datos cambian, por ejemplo, el E2, D4, D3, igual van a cambiar para N3, se van a tomar los
de la misma línea, pero en N3, ¿no? Claro, sí. Ok. ¿Vale? Entonces, siempre tienen que acordarse de eso, ¿eh? Porque luego en los exámenes es lo que lo hago para confundirlos y sí se confunden, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que ver el subgrupo. Aquí les estoy dando los tiempos de muestreo, ¿no? Y aquí cada dato. Entonces, aquí tienen una n igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero Sí. ¿cómo lo hacen n igual a 2? Pues lo que hacen es aplicar un rango móvil. Entonces van restando y ya tienen una n igual a 2 o una n igual a 3. En el problema pasado, la n era igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan o no? Era 4, ¿no? 4. O sea, ustedes tenían en realidad de subgrupos como 20, pero esa no es su n. Su n son 4. las muestras que toman por cada subgrupo. Era 4, profesora. Sí, era 4. Sí. ¿Vale? Profesora, entonces una pregunta. Sí, la n era igual a 4. En lo que usted nos mandó para realizar el Word, ahí no nos muestra ningún subgrupo, entonces suponemos que es 1. Pero ¿cómo lo buscamos en la tabla de abajo? No suponen que es 1, porque tiene x igual a... Creo que ahí es igual. A ver, voy a buscar el archivo. Entonces, ¿cuál sería? Porque solamente aparece una tabla con... ¿También sería igual a 4? Sí, de hecho ahí Sí, dice en porque el dice de que Word toma una que- muestra de 4 gránulos de PVC, algo así. Entonces ahí su n es igual a 4. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí, ya me había asustado. Dice, película muy delgada, causar fugas, ok. Sí, de hecho ahí menciona, están los grupos que son 13, no, son 25, pero en realidad tienen... Sí, dice, cada 30 minutos se toma una muestra de 4 gránulos consecutivos de PVC y se pesan. Entonces, ustedes, esa media que tienen en realidad es la media de los 4 gránulos. Por eso no pueden sacar desviación estándar, porque nada más les están dando la media. ¿Vale? Sí. ¿Más dudas, chicos? Sí, gracias. Yo tengo una duda con Dígame. respecto a su fórmula de la media de los límites de control. En sus diapositivas usted puso que en la fórmula es el promedio de la media más A2 por la media del rango. Este ejercicio está ocupando E2. Entonces eso es lo que me confunde. ¿Por qué aquí ocupa E2? Las móviles se ocupan otras fórmulas que no se ocupan para XR y XS. No vaya a unificar las fórmulas. Tanto para XR como XS, aunque van a explicar prácticamente lo mismo, las fórmulas para calcular los límites son diferentes. De hecho, lo expliqué en el video. Ok. Y ahí también viene por qué están diferentes, ¿no? Te va a salir el mismo valor, tanto en XR como en XS, la media va a ser exactamente el mismo valor, ¿vale? Pero la fórmula es diferente. Y para medias individuales utilizas otra fórmula, no utilizas la misma fórmula. Okay. ¿Ok? Disculpe, ¿para qué calculamos la estimación de la desviación estándar? Porque no tienes un valor de desviación estándar. No tienes datos por tienes solo una n. Y como tienes un valor por día, no puedes calcular desviación estándar. Yo también tengo una duda con eso. Entonces, ¿cuál de estas dos estimaciones es la que se ocupa para sacar los CPs? ¿Cuál estimación? O sea, ¿cuál de las dos estimaciones estándar? No, para n igual a 2 hace todo un proceso y para n igual a 3 hace todo un proceso. Son independientes, no son dependientes el uno del otro. Ok. O sea, para rango móvil, por eso me decía su compañera, es decir, que en este ejercicio van a tener 2 gráficas para este y 2 gráficas para este. Entonces va a tener una interpretación para este y otra para este. ¿Vale? Gracias. Sí, gracias. Sí, de nada. Perdón, profesora, una pregunta. Dígame. Igual es que para el CP pide la desviación estándar, pero es de la media, ¿no? La desviación estándar de la media.
Ajá, para sacar el CP también de la sémola. Sí, pero puede tomar la estimación porque allí no tiene como tal un valor. De hecho, por eso toma la estimación. Ok. Pero ahí es también la duda, ¿cuál tomo, la de N2 o N3? No, a ver. Véanlo de manera independiente. O sea, el ejercicio solo es para que ustedes vean cuál tomarían N2 o N3, ¿sí? Entonces, lo tiene que ver de manera independiente. Es decir, para N2 va a hacer todo el procedimiento. Va a obtener una conclusión. Y luego va a hacer otra vez para N3 de manera independiente. Entonces, usted ya verá cuál le conviene más. Usted tiene que hacer el ejercicio para ver cuál es el cambio, cuál es la diferencia entre N2 y N3. ¿Sí? Va a calcular para este un CP, un CPI, un CPS. Para este un CP, un CPI, un CPS. Cada uno va a ser diferente. Ok, ya, gracias. Sí. Entonces eso también lo tenemos que poner en las conclusiones de cuál nos conviene más. Sí. Ok. Vale. Gracias. Sí. ¿Quién más? ¿Hay más dudas? Profesora, si llegáramos a tener alguna duda entre hoy y mañana, ¿hay algún horario en donde le podamos mandar correo? Sí, en el mismo horario que habíamos estipulado antes, ¿no? Que habíamos mencionado, creo que de 11 a 1 y luego creo Y que era de 5 a 8, creo. 8, ¿no? Sí. De 11 a 1, Gracias. de 5 a 8, ¿vale? Uh-huh. Sí, gracias. Profesora, ¿Qué pasó? y creo que podría cambiar la fecha de entrega para, no sé, un día más, porque pues creo que todo, por lo menos en mi equipo, lo que teníamos, pues lo tenemos que volver a hacer todo. Vale, está bien. Se las doy para el sábado a las 12. Sí, gracias. Gracias. A las 12 de la tarde, pues, no a las 12 de la noche. Gracias. Ya de Sí, por sí muy atrasada. Con ustedes creo que ya me compensé un poco con las actividades. Solo me falta calificar, creo que una. Entonces, también les quiero preguntar, les voy a mandar las calificaciones, pero no sé, no tengo su matrícula, porque el programa creo que no me deja ver la matrícula. O no sé si esa sea la correcta, ¿no? Porque aparecen unos números bien raros. Entonces, tengo las calificaciones del primer parcial y pensaba solo subir el correo, las calificaciones de las actividades y su promedio. Entonces, ¿así lo subo o se sienten ofendidos? Porque si no, a eso va a ser un problema, ¿no? Así Yo sobra. digo que está bien. Sí, está bien. Está bien No, así. después me van a decir, no, es que ¿por qué todo el mundo ve mis calificaciones? Y mi privacidad y no sé qué tanta cosa, pero no veo otro modo de hacerlo, solo que me escriban un correo y vaya uno por uno, que eso me va a quitar bastante tiempo, la verdad. Ahorita lo que menos es perder tiempo porque no nada más los tengo ustedes, tengo otro grupo y estoy con ellos y estoy atrasada en las calificaciones. De hecho, todavía no ya los sí. evalúo. Entonces, Sí, yo sí, profa, para que no le echen ganas. entonces, ¿están de acuerdo que solo ponga su correo, no su nombre, su correo, y ustedes buscan su correo y ya ahí ven su calificación? Sí, está bien. Sí, así está bien. Bueno, entonces la subo a más tardar hoy en la tarde. Voy a hacer esto que me dijeron y ya la subo más tarde, ¿vale? Bueno, pues entonces si no hay más dudas, pues eso sería Profesora, yo todo. tengo una última duda. Dígame. Yo también. Ahí en las gráficas, tenemos que graficar también lo de los límites, porque en el ejercicio que nos mandó de la sémola igual grafica los límites. Límites. Los límites de especificación, me está diciendo. Ajá. Sí, sí, es bueno, esa pregunta es buena. Tienen sus límites de control, o sea, van a calcular sus límites de control, los van a graficar. Tienen 3 límites, el central, el superior y el inferior, ¿ok? Sus límites de control. Y luego, el problema normalmente siempre les da los límites de especificación, entonces ponerlos también para que se vea el gráfico más completo, ¿vale?
Eduardo me mandó algo, pero no sé qué me mandó. Ah, veo Es cómo para verificar verificar el canal. Ah, ok, ahorita lo reviso. ¿Vale? Bueno, gracias. Profesora, yo una duda. Dígame. ¿De si le podemos mandar todos los archivos en una sola hoja o lo quiere por hojas? Porque nosotros lo habíamos hecho todo en una sola hoja. De cada ejercicio puede ser en una hoja, o sea, es decir, no me ponga todos en una misma hoja. ¿Sí? Páselos a, por ejemplo, si va a ser el de sémola N2 y N3, puede ponerlos a lo mejor en la misma hoja porque los va a comparar y va a ser más fácil que lo haga así. Pero, por ejemplo, no me mezcle XS o XR con el de media móvil. Ok. ¿Vale? Ok. Bueno, pues, ¿más dudas? Respecto a los colores, profesora, que dijo que son como especificaciones del trabajo, ¿esos colores solo debemos marcar los resultados de forma numérica que nos salieron o también hace referencia a que vayan en la gráfica? No. Solamente, de hecho, márquenlos del color que ustedes quieran, ¿vale? Eso no lo vamos a poner. Márquenlos del color que ustedes quieran, siempre y cuando sea visible y sea constante. Es decir, si en el problema 1 los marcó de verde el CP, en el problema 3, márquelos también de verde, ¿vale? Ok, Elige el que quiera, pero que no me vaya a hacer un tutti frutti, ni tampoco que estén todos juntos, pues. Sí. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Algún otro comentario? Profesora, ya yo por último creo, en dado caso que algún compañero del equipo ya no responda y ya no sepamos nada de él, o bueno, que ya no tenga tanta participación, ¿lo dejamos a un lado, se podría decir? Sí. Ok, pero por ejemplo, o sea, ya es decisión de ustedes, pues, ¿no? Yo creo que ya no estamos en la época de la vigilancia y tampoco los puedo vigilar, entonces, ustedes prácticamente tienen que hacer el trabajo en conjunto, ¿ok? Y decidir si la persona no ha colaborado, no ha trabajado, o no se ha comunicado, porque a veces eso también hay que andarles buscando para que hagan el trabajo. Entonces, si ustedes dan un tiempo límite y no se han comunicado y ya la actividad lleva desde el martes o el lunes, no recuerdo bien qué día lo subí, y que en ese tiempo no ha tenido contacto con ustedes, pues ustedes tienen que poner las reglas en esa parte, ¿no? Yo no, ahí sí no puedo intervenir mucho. Ok, profesora, gracias. Sí. ¿Alguien más? Profesora, una pregunta más y creo que ya. Ok, dígame. Respecto al proyecto anterior que nos había dejado, ¿ese sí va a contar como examen o usted Sí, nos ya dará se los la conté. fecha del examen que... No. Ah, ok. Ya se los conté, la mayoría hizo un buen trabajo. Sí, la mayoría. Ok, gracias, profesora. Sí, de nada. Profesora. Ya creo que era todo. Dígame, Fernando. Aunque nos hayamos pasado 15 segundos. ¿15 segundos de qué? Es que cuando subimos el proyecto en la plataforma, de repente como que, no sé, se trabó y yo lo subí como 5 minutos antes y cuando ya se envió me apareció que tenía retraso, un ¿no? retardo de 15 segundos. Sí, si son segundos así como lo dice usted, no seguro no se lo conté. O sea, vamos, no le conté ese retraso. ¿Me explico? No sé, si ya estamos hablando de media hora, 15 minutos, así en adelante, siempre hay como un límite, ¿no? No sé, mi límite serían 5 minutos, que normalmente lo que luego tarda un poquito más. Pero si está dentro de, vamos, 15 segundos no es nada, ¿no? Bueno, sí es mucho para un velocista, pero para nosotros ahorita no pasa nada. Entonces, allí seguro no se lo conté, no le bajé puntos por eso, o no les bajé puntos por eso. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Nadie más? Bueno, si no hay nadie más, me voy a apurar a hacer lo que me toca, porque si no, no acabo. Esto pareciera muy rápido, pero en realidad ha llevado más tiempo que dar clases en presencia. ¿Vale? Entonces, pues eso sería todo.
Y nos vemos la otra semana. Vamos a hacer la misma dinámica. El día martes sería el día que tendrían todas las actividades cargadas. Y el lunes posiblemente les mande unos videos que me interesa que revisen sobre distribuciones discretas, algo de la distribución de Poisson o la distribución de Bernoulli, que son las que vamos a ver ahora, pero ya para gráficos de control por atributos, como se le llama, de que pasa, no pasa, o hay que contar cuántos realmente están dentro de la probabilidad de que puedan aparecer, ¿no? Y nada más, ¿vale? Entonces, nos vemos la semana que viene. Sí, muchas gracias. Vale, pues. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.